Bienvenidos a bordo. Cubriremos uno de los casos más escalofriantes de la historia en Whitechapel, Massachusetts. Antes de empezar, deja un comentario de dónde estás viendo esto y la hora que escuchaste esta historia. Queremos saber de dónde y en qué horarios del día o noche se reciben estas historias documentadas. En el invierno de 1887, los habitantes de Whitechapel, un pequeño barrio obrero en las afueras de Boston, notaron algo extraño en la viuda Cordelia Ashworth. La señora Ashworth, de 43 años, había estado viviendo sola en la mansión georgiana de la esquina de Bleecker y Mansfield desde la muerte de su marido por tisis 3 años atrás. La mansión, erigida en 1834 por el magnate textil Jeremiah Ashworth, era una de las más imponentes del barrio. Sus ladrillos rojos y sus amplias ventanas dominaban las calles adoquinadas por donde los trabajadores se apresuraban a sus turnos cada mañana. No era el aislamiento de la señora Ashworth lo que molestaba a los vecinos. El luto de una viuda se comprendía y respetaba en aquellos días. Más bien, eran los ruidos que empezaban a escucharse en la casa a altas horas de la noche. Los vecinos de las casas vecinas dijeron que oyeron lo que sonaba como un golpeteo mecánico y rítmico y un zumbido bajo que parecía resonar a través de las paredes. La vecina de enfrente, doña Eugia Blackwell, diría después a los investigadores que los ruidos le recordaban a los telares de cuando era niña, pero más lentos, más deliberados, incorrectos de algún modo. Los archivos policiales del distrito de Whitechapel, guardados en la Sociedad Histórica Estatal de Massachusetts, ofrecen un esqueleto de lo que sucedió a continuación, pero no fue hasta 1963 que el historiador médico de Harvard, el Dr. Phineas Whitmore, un médico local, comenzó a investigar las prácticas médicas victorianas en Massachusetts, y la magnitud de lo que había sucedido en esa casa comenzó a revelarse. El estudio del Dr. Whitmore, interrumpida por su muerte repentina en 1964, dejó tras de sí una serie de apuntes y papeles que permanecerían sellados en los archivos de la universidad hasta su descubrimiento accidental durante una renovación de la biblioteca en 1967. Para saber lo que le ocurrió a Cordelia Ashworth, primero hay que conocer a la mujer que era antes de que la muerte de su marido la cambiara por completo. Nacida como Cordelia Pembroke en 1844 en Salem, de padres humildes pero inteligentes, su padre, el secretario judicial del pueblo, había gastado en instruir a su hija, algo poco común en la época. Cordelia era una prodigio en ciencias naturales. Había sido la asistente no oficial del Dr. Lander Hayes, el médico más respetado de Salem antes de casarse con Jeremiah Ashworth en 1865. El matrimonio había sido por amor, no por dinero. Jeremiah Ashworth, 15 años mayor que ella, reconoció y apoyó los esfuerzos intelectuales de su esposa. Incluso le había mandado construir un laboratorio privado en el tercer piso de su casa en Whitechapel, con libros de medicina, un microscopio traído de Alemania y una colección de especímenes anatómicos preservados en frascos. Los vecinos recuerdan haber visto a la señora Ashworth atendiendo un pequeño jardín detrás de la casa, donde cultivaba diversas hierbas y plantas medicinales, muchas de ellas no originarias de Massachusetts. La pareja permaneció sin hijos durante sus 22 años de matrimonio, algo que la señora Ashworth parecía aceptar con filosófica resignación. En cartas encontradas entre sus posesiones, le decía a su hermana en Salem: «Jeremiah y yo tenemos otras cosas que hacer. No fui bendecida con hijos, pero fui bendecida con el don de sanar.
Y en palabras del Dr. Hayes, conozco la anatomía humana como la mayoría de los médicos universitarios. Tal vez esta sea mi vocación. Cuando Jeremiah murió de tisis en octubre de 1884, aquellos que conocían a Cordelia esperaban que regresara a casa en Salem o que buscara la compañía de las otras viudas de Whitechapel. En su lugar, se encerró en la mansión georgiana y comenzó lo que los vecinos pensaron que era un largo luto. La primera señal de que su dolor se había vuelto extraño llegó a principios de 1885, cuando comenzó a pedir grandes cantidades de material médico a proveedores de Boston y Nueva York. El médico del distrito, Mortimer Blackthorne, recordó que la señora Ashworth lo había visitado en febrero de 1885 con una solicitud inusual. Deseaba adquirir instrumental quirúrgico y productos químicos para preservación, ya que deseaba continuar la investigación de su difunto esposo. Cuando le preguntaron, se mostró esquiva, diciendo solo que Jeremiah había estado haciendo una investigación importante sobre la preservación de tejido humano. Esta declaración sorprendió al Dr. Blackthorne, ya que conocía a Jeremiah Ashworth como un próspero fabricante textil, sin interés en medicina. Pero la señora Ashworth produjo una carta, supuestamente de su marido, que le permitía continuar sus estudios anatómicos y le nombraba su sucesora en el trabajo. La misiva, escrita días antes de su muerte, le abría las puertas a todos sus materiales de investigación y le encomendaba terminar lo que empezamos juntos en las cámaras bajas. La alusión a las cámaras inferiores se volvería importante en futuras investigaciones. La casa de los Ashworth tenía un sótano inusualmente grande, originalmente diseñado para albergar maquinaria para el negocio textil de Jeremías. Sin embargo, los archivos municipales de la década de 1870 revelan que se hicieron cambios importantes en estas salas subterráneas, como la instalación de sistemas de ventilación especializados y lo que parecían ser mesas de examen de metal en lugar de madera. Los pedidos de suministros médicos de la señora Ashworth se incrementaron a lo largo de 1885 y 1886. Las facturas encontradas en los archivos de Harvard revelan pedidos de sierras quirúrgicas, taladros para huesos, fluidos para embalsamar, frascos de vidrio de distintos tamaños y, lo más extraño, un aparato mecánico descrito simplemente como aparato de percusión rítmica de una empresa de Filadelfia que vendía material médico experimental. Fue en este momento que los ruidos extraños comenzaron a emanar de la casa. La vecina de enfrente, la señora Blackwell, llevaba un diario con una cronología escalofriante de los disturbios. Su primera nota sobre el caso, del 15 de noviembre de 1886, señala: los ruidos en la casa Ashworth se han intensificado. Esta noche me despertó lo que solo puedo describir como un golpeteo rítmico, como si alguien estuviera probando la resonancia de diferentes superficies. El ritmo no cambió. 3 golpes rápidos, 2 más lentos, una pausa, se repetía. Esto siguió por casi 2 horas. Para diciembre de 1886, otros vecinos estaban informando ruidos similares y cosas aún más inquietantes que eso. La señora Ashworth había estado recibiendo visitantes nocturnos, hombres que llegaban a pie, con sombreros de ala ancha que les ocultaban el rostro, cargando bultos envueltos en tela. Estos invitados nunca entraban por la puerta principal, sino por un callejón que llevaba hacia una puerta del sótano, al costado de la casa. Don Aldrich Peaton, propietario de una pequeña tienda de comestibles en Mansfield Street, llevaba cuentas detalladas de lo que compraban sus clientes.
Sus libros de cuentas revelan que durante 1886 los encargos de la señora Ashworth fueron haciéndose cada vez más extraños. Hielo en grandes cantidades, semanalmente y sin importar la estación. Ácidos y álcalis industriales. Láminas de goma. Docenas de recipientes metálicos de todos los tamaños, desde pequeños frascos para muestras hasta contenedores capaces de albergar materia orgánica. El invierno de 1886 a 1887 fue muy severo, con nieve desde diciembre hasta marzo. Fue en este tiempo que los habitantes locales notaron algo perturbador acerca de la casa de los Ashworth, mientras que el resto de las casas del barrio mostraban los signos habituales de la temporada: humo en las chimeneas, huellas ocasionales en la nieve que llegaban hasta las puertas principales, el resplandor de las luces en las ventanas por la noche. La casa Ashworth parecía crear su propio microclima. La nieve sobre el tejado se derretía en extraños dibujos, dejando al descubierto manchas desnudas. Las ventanas de los pisos superiores permanecían oscuras noche tras noche, pero las ventanas del sótano, apenas a ras de la tierra, emitían un brillo rojizo que latía con los ruidos mecánicos que se habían convertido en un evento nocturno. Lo más extraño de todo era que la nieve alrededor de la casa nunca se acumulaba de forma natural. En vez de los montones blancos e inmaculados que se acumulaban alrededor de otras estructuras, el terreno justo fuera de la mansión Ashworth estaba cubierto de manchas amarillentas o grises donde la nieve había perdido su color. El doctor Blackthorne, cada vez más alarmado por lo que sus pacientes contaban sobre noches de insomnio y temor inexplicable entre la gente del barrio, fue a ver a la señora Ashworth en febrero de 1887 en calidad de médico. Su descripción de esta visita, registrada en su diario médico personal, nos da una de las pocas vislumbres de primera mano del interior de la casa en este momento. Ayer por la tarde fui a ver a la señora Ashworth, supuestamente para informarme sobre su salud, pero en realidad para averiguar sobre las quejas que he estado escuchando de sus vecinos, escribió el doctor Blackthorne. Me recibió en el salón principal, que parecía en todos los aspectos normal, excepto por un fuerte olor químico que me recordaba mis clases de anatomía en la escuela de medicina. La propia señora Ashworth parecía agotada, pero alerta, sus movimientos deliberados. Cuando le pregunté qué hacía, me contó apasionadamente sobre su investigación en mecanismos de conservación y reanimación humana. El diario del Dr. Blackthorne continúa. Cuando la presioné por información sobre esta investigación, me llevó al antiguo estudio de su marido, que ahora se había convertido en una especie de biblioteca médica. Las paredes estaban repletas de libros de anatomía, fisiología, lo que parecían ser textos de cirugía experimental. Lo más perturbador eran los dibujos anatómicos detallados colgados por toda la habitación, no las imágenes médicas típicas, sino bocetos increíblemente realistas de secciones transversales de órganos humanos, esqueletos y sistemas nerviosos. La apariencia de estos dibujos no solo denotaba un estudio académico, sino un conocimiento práctico de sus modelos. El médico se vio interrumpido cuando la señora Ashworth recibió una entrega que requería su atención inmediata. Mientras el doctor Blackthorne se disponía a marcharse, vio a los repartidores pasar por la puerta principal con unos contenedores enormes, en dirección a lo que supuso que era la entrada del sótano. Los contenedores, dijo, eran del tipo que se usa en las escuelas de medicina para transportar especímenes anatómicos. Al irse, notó el doctor Blackthorne, la señora Ashworth me agradeció que hubiera ido y me dijo
que pronto podría mostrar sus resultados a la comunidad médica. Mencionó haber perfeccionado métodos de preservación de tejidos que iban más allá de lo que la ciencia había logrado jamás, y aludió a revelaciones sobre la naturaleza eléctrica del tejido nervioso que revolucionarían nuestra comprensión de la línea entre la vida y la muerte. Sus ojos tenían un ardor que podría ser dolor de viuda, pero me temo que es algo más perturbador. Lo que sucedió después de la visita del Dr. Blackthorne cree que la señora Ashworth pudo haber pensado que sus preguntas eran una señal de que su trabajo estaba atrayendo una atención no deseada. Los vecinos dijeron que los ruidos nocturnos se detuvieron repentinamente a fines de febrero de 1887 y fueron reemplazados por un silencio inquietante que era aún más desconcertante que los disturbios anteriores. La entrada del diario de la señora Blackwell del 28 de febrero de 1887 registra la naturaleza inquietante de esta nueva tranquilidad. La casa Ashworth está en silencio, pero no es un silencio tranquilo. Es el silencio de algo que está respirando. No hay luz en las ventanas, no hay humo en las chimeneas, no hay huellas en la nieve que se acerquen a las puertas. Pero sé que la casa no está vacía. Cuando el viento se calma, a veces creo oír algo muy tenue. No el golpeteo mecánico al que estábamos acostumbrados, sino como susurros, como si varias personas estuvieran hablando en voz baja. Este período de inactividad se extendió hasta marzo y abril de 1887, pero los vecinos observaron pequeños indicios de que la casa todavía estaba habitada. Las entregas de comida fresca siguieron llegando, pero se recogían inmediatamente y los repartidores decían que nunca habían visto a la señora Ashworth en persona. Las ventanas del sótano siguieron brillando con su luz tenue y palpitante en la oscuridad, aunque ahora la luz era tenue y solo visible para aquellos que se encontraban en ángulos particulares. El 15 de abril de 1887, la señora Ashworth violó su autoimpuesto aislamiento en lo que más tarde se consideraría un intento desesperado de legitimar su trabajo. Escribió una carta formal a la Sociedad Médica de Massachusetts solicitando hablar en su conferencia anual sobre su investigación. La misiva, que se guarda en los archivos de la sociedad, ofrece una mirada escalofriante de su obra. Queridos colegas, iniciaba la carta, les escribo para informarles sobre mis grandes avances en la conservación anatómica y el estudio de la función del sistema nervioso post-mortem. A través de años de experimentación, he logrado métodos para mantener viables tejidos mucho más allá de la muerte. Más importante aún, he registrado actividad eléctrica en el tejido nervioso durante largos periodos en condiciones apropiadas. La carta seguía. Mi investigación indica que lo que consideramos el momento de la muerte puede ser solo una transición, no un final. Usando ciertos conservantes químicos y estimulación eléctrica controlada, he provocado respuestas en especímenes post-mortem que desafían nuestra comprensión de la conciencia y la realidad física. La señora Ashworth terminó su propuesta ofreciéndose a demostrar sus métodos ante un panel de médicos calificados, diciendo que tenía sujetos listos para ser examinados y que sus técnicas podían ser replicadas en condiciones controladas. La respuesta de la Sociedad Médica de Massachusetts del 2 de mayo de 1887 fue cortésmente negativa. El presidente de la sociedad, Reginald Thorne, le respondió: agradecemos su interés en la investigación médica, pero las ideas que propone en su proyecto parecen adentrarse en el terreno de la pseudociencia. Deberíamos declinar respetuosamente su propuesta de hablar en la conferencia de este año.
Este desaire parece haber provocado la última y más perturbadora etapa de la señora Ashworth. Los vecinos dijeron que los ruidos de la casa comenzaron de nuevo a principios de mayo, pero ahora había un aire de desesperación en lugar de curiosidad sistemática en los ruidos. En lugar del golpeteo rítmico anterior, los habitantes ahora oían golpes erráticos, choques, y lo que la señora Blackwell llamó sonidos de esfuerzo, como si alguien estuviera moviendo objetos pesados. El Dr. Blackthorne, cada vez más preocupado por la salud mental de los habitantes del barrio, reunió a un grupo de ciudadanos influyentes para hablar con las autoridades locales sobre el problema. Pero sus manos estaban atadas porque la señora Ashworth no había hecho nada ilegal. Aún era la propietaria de la casa. La policía accedió a hacer un control de bienestar, pero solo si se podía probar una actividad criminal real. Esa prueba vino en la forma de un descubrimiento hecho por el joven Timothy Ashford, que repartía hielo por todo el distrito de Whitechapel. El 20 de mayo de 1887, mientras realizaba su ronda habitual en la casa Ashworth, Timothy observó que la puerta del sótano, normalmente cerrada con llave, estaba entreabierta. Superando su aprensión, se asomó por la puerta y vio lo que más tarde diría a la policía que parecía una habitación llena de mesas cubiertas con sábanas blancas. Debajo de las sábanas había formas que parecían personas durmiendo. El informe de Timothy desencadenó una investigación policial inmediata. El condestable Marcus Thornfield y el condestable James Whitmore se presentaron en la casa Ashworth la tarde del 21 de mayo de 1887 con una orden de inspección de seguridad. Su primer informe esa noche fue breve y no reveló mucho sobre lo que encontraron. La verdad completa no se revelaría hasta que la investigación del Dr. Phineas Whitmore, en la década de 1960, desenterró los archivos de investigación completos. Según estos informes, la policía localizó a la señora Ashworth en su laboratorio del sótano, sentada tranquilamente en una mesa rodeada de especímenes anatómicos, herramientas quirúrgicas y dispositivos eléctricos como no habían visto jamás. Ella no se sorprendió de que él apareciera y los invitó a ver lo que estaba haciendo, hablando con la emoción de una científica emocionada de compartir sus hallazgos con sus compañeros. El sótano estaba compartimentado en varias habitaciones interconectadas, cada una de las cuales parecía estar destinada a una etapa distinta en lo que parecía ser un proceso sistemático para adquirir, preparar y estudiar restos humanos. La primera sala estaba llena de mesas de metal, cada una con sujeciones y atada a una red de tubos y cables eléctricos. La segunda habitación contenía cientos de frascos llenos de líquidos conservantes. Muchos de ellos contenían órganos y muestras de tejido en distintas fases de lo que la señora Ashworth llamó animación sostenida. La tercera y mayor sala era su laboratorio, donde se hallaba la máquina mecánica que había estado produciendo los ruidos que los vecinos llevaban meses escuchando. La máquina, del tamaño de un pequeño carruaje, tenía una serie de martillos e instrumentos de percusión finamente ajustados para dar golpes repetidos en puntos precisos de los especímenes en estudio. La señora Ashworth había notado que ciertas formas de estimulación mecánica podían evocar respuestas en el tejido nervioso, incluso después de que cesaban las funciones vitales normales. Lo que más alarmó a los agentes fue la prueba de que la señora Ashworth había llevado su investigación mucho más allá del análisis de muestras de tejido aisladas. En la última habitación de su laboratorio
Había 3 mesas de examen cubiertas con lo que parecían cuerpos humanos completos en distintos estados de conservación. Estas cosas, como las llamaba la señora Ashworth, estaban todas operadas, con cortes, suturas y apéndices mecánicos que indicaban una experimentación continua, en lugar de una mera preservación. Cuando se le preguntó de dónde provenían estos especímenes, la señora Ashworth se mostró vaga, diciendo solo que habían sido donados a la ciencia y que todos sus sujetos habían dado su consentimiento para participar en una investigación que haría avanzar el conocimiento humano. Creó documentos que parecían formularios de consentimiento, pero las firmas eran vacilantes y las fechas eran cuestionables en cuanto a cuándo y en qué contexto se habían firmado los contratos. Las notas personales del condestable Thornfield, encontradas entre los efectos del difunto Dr. Whitmore, dan una descripción más visceral de lo que hay en el sótano. Lo que descubrimos allí desafía cualquier descripción en los informes oficiales. La mujer había erigido una fábrica de muerte, pero peor que la muerte, de extensión de lo que debería haber tenido permiso de morir. Los ruidos que los vecinos habían oído no eran aparatos, sino reacciones de sus sujetos a la estimulación que estaba produciendo. Vi un espécimen cuyos ojos seguían y cuyos dedos reaccionaban al tacto, aunque estaba muerto y parcialmente disecado. La investigación descubrió que la señora Ashworth había estado comprando sus especímenes a través de una red de contactos en los barrios más bajos de Boston, personas cuyas desapariciones no levantarían sospechas. Al parecer, se había hecho pasar por médica, atendiendo gratuitamente a indigentes, ancianos desamparados, enfermos terminales. Ya en su poder, estas personas pasaron a ser sujetos de su investigación, con un consentimiento que los documentos sugieren que fue manipulado con métodos coercitivos y posiblemente de persuasión química. La escala de lo que hacía la señora Ashworth se hizo evidente cuando los investigadores tropezaron con sus diarios de investigación meticulosos. Estos papeles, que cubrían los 3 años desde la muerte de su marido, catalogaban su progreso desde un estudio anatómico simple hasta experimentos cada vez más elaborados en lo que ella llamó conservación de la conciencia transmortal. Sus primeras contribuciones se basaron en desarrollar métodos de conservación que preservaran la estructura del tejido por largos períodos. Las entradas posteriores detallaron los esfuerzos para preservar la función nerviosa y la actividad eléctrica en cadáveres recientes. Sus últimas entradas, redactadas en las semanas previas a su detención, parecían indicar que la señora Ashworth pensaba haber hecho un gran progreso en la preservación de la conciencia tras la muerte clínica. Anotó sobre individuos que podían responder a preguntas con señales preestablecidas, que parecían conservar recuerdos y personalidad, que mostraban lo que ella consideró evidencia de actividad mental persistente incluso en ausencia de latido cardíaco o respiración. 15 de mayo de 1887. Escribió en una de sus últimas entradas de diario: el sujeto 7 sigue manifestando retención de función cognitiva premortal. Cuando le muestran objetos personales de su pasado, reacciona con marcadores emocionales adecuados. Lo importante es que cuando repetí el ritmo de una canción que dijo que disfrutaba en las entrevistas de admisión, su sistema nervioso intacto produjo patrones eléctricos compatibles con el reconocimiento y la emoción positiva. Creo que he identificado los mecanismos por los que la conciencia sobrevive a la muerte del cuerpo. La investigación de la señora Ashworth llegó a un final repentino con su arresto el 21 de mayo de 1887. Pero los procesos judiciales que enfrentó se vieron enredados en cuestiones sobre su cordura y la naturaleza
sin precedentes de sus supuestos delitos. El fiscal del distrito, abrumado por la evidencia de lo que parecía ser una actividad fuera de los códigos penales del momento, la acusó primero de robo de tumbas y práctica médica ilegal, cargos que apenas arañaron la superficie de lo que los investigadores habían desenterrado. El juicio, que tuvo lugar en septiembre de 1887, se cerró al público a petición de la Fiscalía y la defensa, que coincidieron en que la naturaleza de la investigación de la señora Ashworth era demasiado perturbadora para el público. Los escasos registros judiciales que se conservan indican que la señora Ashworth se defendió alegando necesidad científica, diciendo que su labor era una investigación médica legítima que finalmente beneficiaría a la humanidad. El doctor, el psiquiatra asignado para evaluar la salud mental de la señora Ashworth, Harrison Blackwood, determinó que aunque presentaba signos evidentes de comportamiento obsesivo y falta de moralidad, aún conservaba su capacidad intelectual y conciencia de sus actos. Su informe indicó que ella seguía hablando de su trabajo con desapego clínico, sin arrepentimiento por el daño que había hecho, sino con desconcierto por la negativa de la sociedad a reconocer el valor de sus hallazgos. El destino de los sujetos de estudio de la señora Ashworth fue objeto de debate en el juicio. Algunos estaban obviamente muertos y más allá de cualquier esperanza de recuperación, pero otros mostraban signos de lo que la señora Ashworth se mantenía en llamar conciencia continua, aunque no tenían signos vitales regulares. Los médicos que acudieron a examinar a estos individuos se mostraron en desacuerdo. Algunos afirmaron que las reacciones observadas eran simplemente reflejos de tejido nervioso superviviente, mientras que otros reconocieron no poder dar cuenta de la complejidad y adecuación de las respuestas que habían presenciado. Finalmente, se decidió detener los experimentos de la señora Ashworth de inmediato, sin importar en qué estado se encontraran los sujetos. Esta decisión se tomó por razones morales, aunque la correspondencia privada entre funcionarios revela que algunos temían estar acabando con vidas que la señora Ashworth definió como todavía existentes. La señora Ashworth fue internada en el Hospital Estatal Danvers para criminales insanos en octubre de 1887 y permaneció allí hasta su muerte en 1902. Los archivos del hospital muestran que pasó sus años de encierro tratando de seguir con su trabajo a pequeña escala, con todo lo que podía conseguir dentro de los límites del hospital. Al parecer, ella seguía afirmando que su trabajo había hecho grandes revelaciones que el mundo no estaba preparado para aceptar. La mansión Ashworth fue sellada judicialmente tras el juicio y se ordenó que permaneciera cerrada hasta que todo el material contaminado pudiera ser retirado de manera segura. Pero este proceso resultó ser más complejo de lo que esperaba, ya que muchas de las soluciones químicas de conservación de la señora Ashworth tenían sustancias desconocidas que podían hacer que los métodos de eliminación habituales fueran peligrosos. Un equipo de químicos de Harvard fue contratado para supervisar la limpieza, pero se encontraron con que algunas de las muestras de la señora Ashworth todavía mostraban signos de conservación más allá de lo que la ciencia podía explicar. El Dr. Cornelius Blackthorne, hijo del médico local y limpiador del equipo, escribió en sus diarios personales: varios individuos conservaban una elasticidad tisular e integridad celular que indicaba procesos biológicos activos, a pesar de la ausencia de circulación o respiración. El trabajo del equipo de limpieza se vio entorpecido por máquinas que parecían obedecer leyes que no podían comprender. El dispositivo eléctrico de Ashworth produjo resultados que parecían superar lo que la tecnología podía lograr,
lo que llevó a algunos del equipo a pensar que había descubierto métodos o principios desconocidos por la ciencia establecida. Los diarios del Dr. Blackthorne, que encontraron entre sus papeles tras su muerte en 1923, dan escalofriantes pistas sobre el proceso de limpieza. Hemos estado en ese sótano durante 3 semanas y ha sacudido mi fe en nuestra comprensión de la vida y la muerte. Algunos de los sujetos de la señora Ashworth siguen reaccionando a estímulos en formas que implican conciencia, a pesar de estar muertos clínicamente desde hace meses. Cuando desconectamos su máquina eléctrica, las reacciones se detienen, pero cuando volvemos a enchufar los aparatos, los individuos parecen despertarse. Lo más alarmante es que no sabemos cómo sus métodos de conservación preservan los tejidos durante tanto tiempo. Hemos intentado copiar sus técnicas siguiendo las recetas de sus diarios, pero nuestros resultados se quedan cortos en comparación con los suyos. Parece que algo vital en su método se perdió, algo que murió con su cordura. La limpieza se completó finalmente en diciembre de 1887, y todos los especímenes y equipos fueron trasladados a un lugar seguro gestionado por la Universidad de Harvard. Pero los diarios del Dr. Blackthorne dice que la eliminación no tuvo éxito. Se dijo que algunos ejemplares se habían perdido en el camino, y que incluso algunas de las máquinas más complejas de la señora Ashworth habían desaparecido durante la mudanza. En los años que siguieron al juicio, varios del equipo de limpieza enfermaron y sufrieron daños psicológicos, que sus compañeros achacaron a la exposición prolongada a los conservantes químicos de la señora Ashworth. El mismo Dr. Blackthorne se convirtió en un maníaco paranoico que dormía poco y veía espías invisibles por todas partes. Sus diarios de este tiempo mencionan ruidos que le recuerdan al aparato de la señora Ashworth que escuchaba en su propia casa, aunque no poseía nada que pudiera producirlo. La mansión Ashworth permaneció vacía durante años después de la limpieza, con posibles compradores ahuyentados por la reputación de la casa. Cuando finalmente se vendió en 1892, los nuevos dueños reportaron los mismos fenómenos que los antiguos vecinos: ruidos mecánicos por la noche, olores extraños provenientes del sótano, actividad eléctrica inexplicable que no podía atribuirse al cableado de la casa. Estos problemas continuaron con varios cambios de manos, hasta que en 1903 fue adquirido por la Iglesia Católica y transformado en un convento. Las monjas dijeron que una gran renovación y consagración parecían haber eliminado los fenómenos perturbadores, aunque el sótano siempre estaba frío, y los aparatos electrónicos que se colocaban allí dejaban de funcionar. El estudio del Dr. Phineas Whitmore sobre el caso Ashworth, que inició en 1963, como parte de una investigación más amplia sobre las prácticas médicas victorianas en Massachusetts. Su interés primero fue erudito, preocupado por describir la historia de las técnicas quirúrgicas y la anatomía del siglo XIX. Pero cuanto más escarbaba en los archivos, más indicios encontraba de que la señora Ashworth había estado involucrada en algo mucho más complejo y lucrativo de lo que mostraban los registros. El gran avance del Dr. Whitmore tropezó con él cuando desenterró un caché de papeles mal archivados en los archivos de la Escuela de Medicina de Harvard. Estos documentos, aparentemente ignorados en intentos organizativos anteriores, eran cartas escritas entre la señora Ashworth y varios médicos de renombre de la época, algunos de ellos reconocidos internacionalmente por sus aportes a la ciencia médica. La correspondencia mostró que la investigación de la señora Ashworth había llegado a oídos de los más altos rangos del establishment médico, todos ellos interesados en sus técnicas en privado,
pero tomando distancia en público. El Dr. Wilhelm Brown, de Johns Hopkins, uno de los anatomistas líderes de su tiempo, le escribió a la señora Ashworth en abril de 1887. Su última carta, que detalla sus métodos de preservación, ha capturado mi imaginación de maneras que encuentro tanto emocionantes como inquietantes. Si sus afirmaciones son correctas, ha logrado lo que desafía nuestra comprensión actual de la muerte biológica. La misiva del Dr. Brown continuaba. Debo advertirle de la mayor cautela en la manera de llevar a cabo esta investigación, porque sus consecuencias van más allá de la ciencia médica, a los campos teológicos y filosóficos para los que el mundo no está preparado. Pero mi curiosidad científica me impulsa a pedirle más información sobre sus métodos de estimulación eléctrica y las fórmulas químicas que ha creado. Una correspondencia similar de otros médicos líderes indicaba que el trabajo de la señora Ashworth se consideraba potencialmente revolucionario por aquellos en condiciones de juzgar su valor científico, aun reconociendo los dilemas éticos y sociales que planteaba. El doctor Marcus Finch, del Hospital General de Massachusetts, escribió: su trabajo constituye el mayor avance científico en medicina desde la descripción de la circulación de Harvey, o la desviación más peligrosa de la práctica médica ética de la historia. Creo que puede ser ambas cosas. El estudio del Dr. Whitmore descubrió que algunos de los corresponsales de la señora Ashworth habían tratado de copiar sus métodos a partir de lo que ella les contaba en sus misivas. Estos experimentos, llevados a cabo en secreto en instituciones médicas, habían logrado preservar tejidos, pero no pudieron replicar los efectos más extremos que ella decía haber presenciado. Las notas de laboratorio del Dr. Brown, que encontraron entre sus papeles tras su muerte, dejaron constancia de sus esfuerzos por reproducir los métodos de estimulación eléctrica de la señora Ashworth, siguiendo las instrucciones de C.A. He hecho una réplica en miniatura de su batería. Los primeros experimentos en animales de laboratorio recién fallecidos han generado respuestas que van más allá de los reflejos post-mortem habituales. Las contracciones musculares pueden continuar horas después de la muerte clínica, y el electroencefalograma muestra patrones de actividad eléctrica similares a los de los vivos. Pero el Dr. Brown también encontró grandes límites en su intento de replicación. Aunque he tenido éxito con sus métodos básicos, no puedo reproducir los largos tiempos de conservación o las complejas respuestas de comportamiento que ella informa. Parece que falta algo en sus procesos documentados, algún compuesto químico o arreglo eléctrico que decidió no revelarnos en nuestra correspondencia. El mayor descubrimiento del Dr. Whitmore, una última misiva de la señora Ashworth al Dr. Brown, apenas unos días antes de su detención. Esta carta, más íntima que su correspondencia anterior, dio una idea de su estado mental mientras terminaba su investigación. Estimado colega, decía la misiva, le escribo para comunicarle que mi labor ha avanzado más allá de las fases iniciales que hablamos. He podido preservar la conciencia en varios individuos por más de 3 meses. Más importante aún, he registrado evidencia de mejora cognitiva en algunos individuos, lo que sugiere que la supervivencia más allá de la muerte física puede mejorar realmente ciertas capacidades mentales. La misiva continuó con detalles que el Dr. Whitmore lo halló perturbador. El sujeto 4, un indigente que murió bajo mi cuidado en febrero, sigue mostrando capacidades resolutivas que superan con mucho su capacidad intelectual en vida. Cuando le proponen enigmas matemáticos, los resuelve con métodos que nunca pudo conocer en vida. Creo que la conservación
puede abrir la puerta a conocimientos o habilidades que normalmente están bloqueadas por las limitaciones del tejido cerebral vivo. La señora Ashworth terminó la carta diciendo que iba a ir tras el caso del Dr. Whitmore. He llegado a creer que la muerte puede ser simplemente el principio de una forma superior de vida en la que la conciencia se libera de las limitaciones biológicas que encadenan el potencial humano. Mis sujetos no son víctimas de mi estudio, son los heraldos del próximo paso evolutivo de la humanidad. Los esfuerzos del Dr. Whitmore de revisar la última carta de la señora Ashworth le impulsó a investigar en los archivos de otras instituciones médicas en las que habían trabajado sus corresponsales. En Johns Hopkins, encontró que el laboratorio del Dr. Brown se había cerrado repentinamente a fines de 1887. Todos los materiales de investigación se habían trasladado a un almacenamiento seguro. La razón pública dada fue por temor a la contaminación por enfermedades infecciosas, pero las notas privadas indicaban que el cierre se debía a hallazgos que los administradores consideraron demasiado peligrosos para seguir investigando. Patrones similares emergieron en el Hospital General de Massachusetts y en la Universidad de Pensilvania, donde los programas de investigación que habían estado explorando métodos de conservación de tejidos fueron abruptamente cerrados en el mismo período. El Dr. Whitmore empezó a sospechar que la señora Ashworth había contaminado una red más amplia de investigadores, que habían sido obligados a abandonar sus estudios por los poderes médicos y académicos. La magnitud de esta posible conspiración se hizo evidente cuando el Dr. Whitmore halló mención de una conferencia secreta que tuvo lugar en Filadelfia en noviembre de 1887, apenas semanas después del juicio de la señora Ashworth. La charla, organizada por el Dr. Finch, y a la que asistieron varios médicos que se habían escrito con la señora Ashworth, parece que se reunieron para hablar de las consecuencias de su estudio y para elaborar una respuesta conjunta a la preocupación pública por estudios similares. Las actas de esta conferencia, halladas entre los papeles del Dr. Finch, descubrieron que los médicos reunidos habían llegado a un acuerdo. Las prácticas de la señora Ashworth, aunque científicamente legítimas, amenazaban el orden social más allá de su beneficio médico. El Dr. Finch escribió: «Todos estamos de acuerdo en que las técnicas de CA no pueden continuarse en los marcos sociales y legales actuales, sean cuales sean sus méritos científicos. Las consecuencias de preservar la conciencia van más allá de la medicina, hasta la identidad humana, la muerte legal y la vida misma». Los asistentes a la conferencia acordaron censurar su investigación sobre técnicas similares y disuadir a otros investigadores de buscar trabajos relacionados. Pero las actas también insinúan que algunos participantes tenían planes de seguir trabajando en secreto. Aunque aceptamos la prohibición pública, algunos colegas están interesados en conservar programas privados de investigación que puedan hacer progresar nuestro conocimiento sin caer en los problemas éticos que marcaron los experimentos más extremos de CA. El estudio del Dr. Whitmore se movió con inquietud al intentar ubicar el lugar en el que supuestamente se habían guardado los especímenes y el equipo de la señora Ashworth tras la limpieza de su laboratorio. Los archivos de Harvard señalaron que todos los materiales habían sido trasladados a un laboratorio seguro en el oeste de Massachusetts, pero cuando se hizo una investigación más profunda, se descubrió que los archivos de ese laboratorio de ese período habían sido destruidos en un incendio en 1903. Una investigación posterior descubrió que otros almacenes donde se habían guardado cosas de su laboratorio también se habían incendiado, inundado o destruido de otro modo.
El patrón de estos incidentes hizo que uno se preguntara si la destrucción de pruebas había sido intencional en lugar de accidental. Las sospechas del Dr. Whitmore se reafirmó cuando supo que varios de los investigadores que habían participado en la limpieza inicial o en el almacenamiento posterior de las pertenencias de la señora Ashworth habían fallecido en circunstancias extrañas. El Dr. Cornelius Blackthorne, cuyos diarios habían revelado detalles sobre la limpieza, había fallecido en su laboratorio en circunstancias que los investigadores dijeron que eran consistentes con la exposición a agentes químicos desconocidos. Otros 2 compañeros de la limpieza habían corrido la misma suerte en el año posterior a terminar el trabajo. Estas muertes, aunque se atribuyeron a riesgos laborales con productos químicos peligrosos, siguieron un patrón que insinuaba la eliminación de personas que conocían en profundidad las técnicas de la señora Ashworth. El Dr. Whitmore comenzó a sospechar que poderes dentro de la comunidad médica estaban conspirando para sofocar no solo la investigación, sino a cualquiera que pudiera dar fe de su éxito. El estudio del Dr. Whitmore encontró una muerte repentina en febrero de 1964, cuando fue hallado muerto en su despacho de Harvard, en condiciones similares a las de las muertes de los investigadores del caso de Ashworth original. La causa de la muerte se declaró insuficiencia cardíaca, pero sus compañeros dijeron que el Dr. Whitmore había estado en perfecto estado de salud y nunca había tenido problemas de corazón. Más inquietante fue el hallazgo de que los materiales de investigación del Dr. Whitmore habían sido destituidos de sus cargos antes de que se descubriera su cuerpo. Todas sus notas, papeles fotocopiados, correspondencia en el caso Ashworth se habían ido, dejando solo sus documentos académicos de rutina y su investigación no relacionada. Quienes encontraron su cuerpo dijeron que su oficina parecía haber sido registrada a fondo, con archivos abiertos y papeles esparcidos por el suelo. La investigación de la muerte del Dr. Whitmore fue velado superficialmente y las autoridades dictaminaron que había muerto de un ataque al corazón y que cualquier cosa que faltara eran solo documentos académicos de rutina sin valor. Pero su ayudante de investigación, la señorita Cordelia Whitfield, argumentó en privado que el Dr. Whitmore estaba escribiendo un informe completo sobre el caso Ashworth que habría expuesto toda la conspiración para ocultar los hallazgos de la señora Ashworth. La señorita Whitfield, temerosa por su vida tras la muerte del Dr. Whitmore, copió algunas de sus notas de investigación antes de que pudieran ser confiscadas. Estos trozos, que escondió en distintos puntos de Cambridge, dieron la información suficiente para que futuros investigadores reconstruyeran el plan general de su investigación, aunque muchos detalles vitales se perdieron cuando sus archivos completos fueron destruidos. El caso Ashworth se cerró formalmente en 1964, dictaminando que la señora Cordelia Ashworth había sido una viuda loca cuyo dolor la había empujado a la criminalidad en sus delirios de estar llevando a cabo una investigación médica legítima. Esta conclusión, aunque útil para propósitos burocráticos, pasó por alto la evidencia de que sus métodos habían producido resultados que la ciencia ortodoxa no podía explicar. En los años que siguieron a la muerte del doctor, otros autores, como Whitmore, intentaron estudiar el caso Ashworth, pero todos los intentos fracasaron ante la ausencia de documentación, el acceso prohibido a los archivos y la presión institucional para no investigar el caso. El caso se desvaneció de la conversación académica, relegado a una nota al pie en los textos de ética médica de la era victoriana. Pero el impacto del trabajo de la señora Ashworth puede haber perdurado en formas que los registros oficiales no capturan.
Algunas de las innovaciones médicas que aparecieron en las décadas siguientes a su fallecimiento tenían similitudes sorprendentes con las técnicas que él describía en su correspondencia, lo que sugiere que algunas de sus técnicas podrían haber sido adoptadas por la medicina dominante sin darle crédito. Las nuevas técnicas de conservación de órganos, terapias de estimulación eléctrica y métodos avanzados de soporte vital mostraron características similares a los métodos descritos por la señora Ashworth, pero los científicos que desarrollaron estas técnicas no citaron su trabajo en sus publicaciones. Algunos historiadores de la medicina han llegado a teorizar que la investigación de la señora Ashworth pudo haber influido en el desarrollo de técnicas que hoy en día son prácticas médicas estándar, pero que las controversias éticas que envolvieron sus prácticas obligaron a ocultar sus aportes a la ciencia médica. El caso Ashworth dejó más que una nota histórica. Abrió la puerta a cuestionamientos eternos sobre los límites de la vida y la muerte, la ética de la investigación médica, y hasta dónde la sociedad está dispuesta a llegar con los avances científicos que desafían las nociones de la vida. La creencia de la señora Ashworth de que la conciencia podría sobrevivir a la muerte clínica, rechazada por sus contemporáneos como el delirio de una mente afligida, se adelantó a las discusiones actuales sobre la muerte cerebral, los estados vegetativos persistentes y la definición de la muerte. Sus métodos de preservación de tejidos y estimulación eléctrica anticiparon la criopreservación actual, la tecnología de interfaz neuronal y los esfuerzos por descifrar la conexión entre la actividad cerebral y la conciencia. La conspiración para ocultar el conocimiento de sus hallazgos, si es que existió como planteó la investigación del Dr. Whitmore. Se pregunta si las instituciones científicas y médicas están dispuestas a sacrificar conocimientos potencialmente beneficiosos en aras de la estabilidad social y la respetabilidad profesional. Tal vez lo más perturbador sea que la investigación de la señora Ashworth haya tenido éxito en una medida que sus contemporáneos no pudieron percibir, sin cambiar radicalmente su visión de la vida, la muerte y la conciencia humana. Si sus teorías de conservación de la conciencia fueran ciertas, su condena y prisión pudieron ser por miedo a lo que podría lograr, no por sus víctimas. El laboratorio subterráneo de la mansión Ashworth, ahora sepultado bajo las ruinas de un convento, podría haber albergado descubrimientos capaces de transformar la ciencia médica si hubieran sido investigados en lugar de reprimirse. Los ejemplares que el Dr. Blackthorne relató como seguían dando señales de conciencia meses después de la muerte clínica podrían haber revelado cosas sobre la conciencia, la memoria y la identidad humana que la sociedad no estaba lista para aceptar. Hoy, más de un siglo después de la detención de la señora Ashworth, las preguntas que abrió su caso aún no tienen respuesta. La medicina sigue batallando con las definiciones de muerte, ética de prolongación de vida y fronteras de la investigación lícita de la conciencia. Las técnicas que ella aseguró haber perfeccionado, preservación de la conciencia, estimulación neural eléctrica y conservación indefinida de tejidos siguen siendo metas de la investigación actual, buscadas por medios que solo se diferencian por su sofisticación de los suyos, rudimentarios pero posiblemente efectivos. El barrio de Whitechapel, donde la señora Ashworth realizó sus experimentos, hace tiempo que fue engullido por la creciente ciudad de Boston, y todos los edificios originales han sido sustituidos por otros modernos. El convento que sustituyó a la mansión Ashworth fue derribado en 1987 para construir en su lugar un centro de investigación médica, estableciendo así una continuidad irónica entre el antiguo y el nuevo uso del lugar. Los obreros que demolieron el convento dijeron haber encontrado cosas extrañas en los cimientos,
como partes en las que el cemento estaba descolorido y habitaciones que parecían haber sido selladas durante la construcción original en lugar de en una renovación posterior. Pero estos hallazgos no se registraron, y cualquier artefacto que se hubiera encontrado en la demolición no se guardó. Los actuales habitantes del lugar, neurocientíficos de vanguardia y estudiosos de la conciencia, aún desconocen la relación del lugar con el trabajo revolucionario pero sofocado de la señora Ashworth. Buscan las mismas metas, con métodos que ella habría reconocido, tratando de entender los mecanismos de la conciencia y la posibilidad de conservar la función cognitiva más allá de la muerte biológica. Podría considerarse una coincidencia, pero también podría indicar que las preguntas de la señora Ashworth eran inevitables y que la ciencia médica finalmente tendría que abordarlas, controversias incluidas. Sus métodos fueron toscos y moralmente reprobables. Pero su pregunta radical sobre la conciencia y su relación con la realidad física sigue siendo uno de los mayores enigmas de la ciencia actual. La viuda de Whitechapel, criminalizada y tachada de loca, puede ser recordada finalmente como una visionaria que hizo las preguntas equivocadas en el momento equivocado y cuyos hallazgos eran demasiado perturbadores para ser aceptados por su tiempo, pero demasiado significativos para ser ignorados por la historia. Si sus métodos exactos fueron tan efectivos como ella lo afirmó, nunca se sabrá, pero las preguntas que abrió sobre la conciencia, la muerte y los límites de la intervención médica siguen intrigando a los científicos más de un siglo después de que su laboratorio fuera cerrado y sus especímenes destruidos. En el sótano de un centro de investigación médica de Boston, los investigadores manipulan aparatos de estimulación eléctrica y métodos de conservación de tejidos que Cordelia Ashworth habría reconocido. Buscan lo mismo que la impulsó a convertir su hogar en un laboratorio, a sus vecinos en testigos involuntarios de experimentos que desafiaron los límites entre la vida y la muerte. Los métodos han cambiado, los marcos éticos son más complejos, pero la pregunta original que intentó responder sigue sin respuesta. ¿Qué es la conciencia? ¿Cómo surge de la materia y puede sobrevivir a la muerte del cuerpo que la alberga? Tal vez el mayor descubrimiento de la señora Ashworth no fue una nueva forma de mantener la vida o la conciencia, sino el darse cuenta de que estas preguntas no podían responderse con los métodos existentes. Su disposición a violar la ética y los tabúes sociales, en última instancia, en detrimento de ella y sus víctimas, puede haber sido necesaria para probar que la preservación de la conciencia era posible, incluso si los medios para lograrlo eran inaceptables para la sociedad civilizada. Los ruidos que una vez salieron de su laboratorio, el golpeteo mecánico que los mantuvo despiertos, podría haber sido algo más que la operación de un dispositivo eléctrico primitivo. Podría haber sido el primer contacto tentativo de una conciencia artificialmente mantenida más allá de la muerte, los primeros intentos vacilantes de las mentes preservadas para hacer saber de su presencia continua al mundo de los vivos, que ya no los reconocía como parte de la experiencia humana. Si era cierto, entonces el silencio que se abalanzó sobre su laboratorio tras la destrucción no fue solo el fin de un sonido molesto, sino la pérdida del primer contacto de la humanidad con algo más allá de la vida y la muerte. La conspiración para ocultar el conocimiento de su obra pudo haber sido impulsada no solo por razones morales, sino por darse cuenta de que la preservación exitosa de la conciencia transformaría la sociedad humana en formas para las que ninguna institución estaba preparada. Las víctimas de la señora Ashworth, si sus declaraciones sobre su conciencia persistente fueran ciertas, podrían haber sido las primeras humanas en experimentar una forma de existencia más allá de nuestra comprensión actual.
Su almacenamiento en el laboratorio de su sótano no fue tortura o esclavitud, sino los primeros pasos de la humanidad hacia una nueva relación con la muerte. Las cuestiones éticas que abre esta posibilidad justifican los medios la conservación de la conciencia. ¿Tienen derecho las personas a negarse a la vida después de la muerte? ¿Qué deberes tiene la sociedad hacia seres cuya forma de vida no reconoce? Siguen sin respuesta, porque la investigación que podría responderlas sigue vedada por las mismas preocupaciones sociales y ética que acabaron con la de la señora Ashworth. La viuda de Whitechapel puede haber estado adelantada a su tiempo, no solo en sus métodos, sino en su disposición a enfrentar posibilidades que la humanidad aún no está preparada para reconocer. Su laboratorio puede haber sido el lugar no solo de un crimen, sino del primer encuentro de la humanidad con su propia futura evolución, más allá de la prisión de la vida. El caso está cerrado, la evidencia destruida, los testigos muertos, pero las preguntas que la señora Ashworth abrió continúan persiguiendo la ciencia médica moderna, y las técnicas que ella inició continúan desarrollándose en laboratorios de todo el mundo. Su mayor contribución no fue un hallazgo en particular, sino la prueba de que la línea entre la vida y la muerte no es tan definida como la gente piensa, y que la conciencia puede persistir mucho más allá de lo que permiten pensar los sistemas biológicos que la sustentan. En un laboratorio subterráneo debajo del moderno Boston, los científicos siguen estudiando la electricidad del tejido nervioso y la posibilidad de preservar la conciencia. Laboran sin conocimiento de su relación con la investigación censurada de la señora Ashworth, pero persiguen la misma meta que ella persiguió hace más de un siglo. Está por verse si tendrán más éxito. Serán más éticos o más aceptables socialmente. Los ruidos de las máquinas que miden la reactividad del tejido preservado pueden volver a atormentar el sueño de los bostonianos, pero esta vez pueden anunciar no la locura criminal, sino el siguiente paso evolutivo de la humanidad hacia formas de vida más allá de la vida y la muerte.